por 17. Ya, lo que vamos a ver en esta ayuda van a hacer el teorema de Thevenin. Particularmente vamos a calcular la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Entonces voy a comenzar escribiendo el ejercicio, que no lo había escrito antes. Así que vamos a calcular el circuito equivalente de Thevenin. Vamos a tener este circuito que va a estar compuesto de dos fuentes independientes. Voy a ir dejando los espacios. Una fuente dependiente y tres resistencias. Right. Va a tener AB y 3 amperes. De aquí nuestra última fuente independiente de tensión. Ya, lo que primero tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un ejercicio que tiene que ver con Thevenin para calcular su circuito equivalente es buscar R de Thevenin. ¿Ya? R de Thevenin. Para esto, el primer paso que hay que hacer es que las fuentes que son independientes de tensión, las vamos, o sea, toda fuente independiente, sea de tensión o de corriente, las vamos a apagar. Entonces, esta fuente de tensión van a ser cortocircuito. ¿A qué me refiero con un cortocircuito? Que si hay, por ejemplo, esta de aquí, esta sería una fuente de tensión. Si hacemos el cortocircuito, va a desaparecer esto y va a quedar así, solo derecho. Entonces sería así. En cambio, las fuentes de corriente va a ser un circuito abierto. ¿Cómo sería un circuito abierto? Aquí va a desaparecer esa fuente y va a quedar abierto. Es decir, aquí no se van a tocar esas dos puntas. Entonces, esto, ¿ya? Entonces vamos a proceder a eliminar esta fuente, por lo menos esta de aquí. Y como va a quedar abierto, esta parte de aquí se elimina, porque no pasa corriente. Y esta parte de acá, como era una fuente de tensión, va a quedar así lisita. Pero primero voy a copiar el ejercicio porque después hay que utilizarlo. Más abajo.
Entonces, para seguir, lo que vamos a realizar cuando nos vamos a fijar en nuestro circuito, y si hay fuentes dependientes, sea cual sea, de corriente o tensión, nosotros vamos a tener que definir una fuente independiente o de 1 amper o de 1 voltio. Eso queda, uno puede elegir cualquiera, bueno, la que quiera. Y en este caso, primero vamos a partir eligiendo una de corriente, que sería de 1 amper, y después vamos a hacer lo mismo, pero utilizando la de voltaje para calcular el R de Thevenin. Entonces, para calcular con 1 amper, vamos a poner aquí nuestra fuente independiente. Esta corriente puede estar definida hacia arriba o hacia abajo. En este caso la vamos a definir hacia arriba. Eso igual ténganlo en consideración si quieren utilizarla hacia abajo. Lo único que tienen que fijarse bien es los signos, de que de donde parte la flechita es el negativo y hacia donde se dirige es el positivo, para cuando uno tenga que hacer el LKC. Y por consiguiente, este va a ser de 1 amper. Y vamos a tener aquí el Bx. Y como vamos a tener un Bx, en paralelo vamos a tener en la resistencia de aquí un menos Bx, pero chiquitito. ¿De qué nos ayudará estos dos voltajes? Para calcular el R de Thevenin. Porque ¿cómo se calcula el R de Thevenin? Con Bx dividido en la corriente que tenemos aquí en la fuente independiente. Entonces, si encontramos este Bx, que es igual a este Bx de acá, porque están en paralelo, vamos a poder encontrar el R de Thevenin. Y aquí fácilmente vamos a poder encontrar cuánto vale el Px chiquitito, porque tenemos la resistencia y solo nos falta definir las corrientes por las que pasan. Aquí pueden ocupar nodos mallas para definir lo que quieren, pero en este caso, como tenemos una fuente independiente de corriente, vamos a utilizar mallas. Entonces vamos a definir las corrientes. En este caso, aquí I1, I2 e I3. Entonces vamos a escribir al tiro que Bx, que vendría siendo el chiquitito, que va a ser igual al Bx grande, va a ser igual a 6, que es la resistencia, porque voltaje es igual a resistencia por intensidad, y nos faltan las intensidades. Por este nodo, o sea, por esta resistencia, entra por el positivo el I2 y entra por el negativo el I3. Entonces, I2 menos I3. ¿Ya? Y aquí vamos a tener el Bx que al final hay que calcular teniendo las intensidades, y vamos a poder obtener el R de Thevenin. Entonces ahora, ya teniendo este circuito armado, vamos a poder armar el LKC correspondiente al circuito. Entonces, el LKC. Y nos vamos a la primera malla, que vendría siendo esta de aquí. Tenemos una resistencia de 3 que pasa una intensidad de 1. Después tenemos que se dirige hacia la resistencia de 2, pero por esta resistencia pasa I1 y en contra pasa I2. Llegamos a tener que esto es igual a 0. Juntando Disculpa, términos. salió la Ah, ventana de se la ve la pila. cosita. Ya, muchas gracias. Teniendo estos términos, vamos a poner menos 2 y 2 igual a 0. Y aquí vamos a tener nuestra primera fórmula, la primera ecuación, mejor dicho. Para la segunda, vamos a esta parte de aquí. Entonces vamos a tener una resistencia de 2, donde entra una corriente I2 y en contra viene la I1. Vamos a tener una fuente aquí o aquí de tensión,
Y como en la LHC se ponen puras tensiones, entonces nosotros vamos a poner que entra por el negativo, que es el signo por donde entra aquí nuestra corriente, menos 5V0. Y después tenemos la otra resistencia, I2, y viene en contra I3. Y esto igualado a 0. Pero aquí en nuestra ecuación vamos a tener un V0. Entonces, para no tener ningún valor que no sean corrientes o otro valor que se pueda reemplazar, vamos a buscar el valor de V0 que se encuentra en el circuito. Entonces vamos a tener que V0, como es una corriente, resistencia, o sea, como es un voltaje, va a ser resistencia por corriente. Entonces la resistencia que está en ese voltaje es de 3 y pasa una corriente que es I1. Entonces, 3 por I1 vendría siendo. Pero esto entra por el negativo. Entonces, menos 3 y 1. ¿Ya? Y esto lo vamos a reemplazar también. Entonces, 2 y 2, menos 2 y 1, menos 5, menos 3 y 1, más 6 y 2, menos 6 y 3, igual a 0. Aquí también nos damos cuenta que tenemos un I3, pero como no hemos avanzado en el ejercicio, aún no tenemos su valor. Pero si nosotros hubiésemos observado antes, hubiésemos tenido que la corriente que pasa por I3 está en una fuente independiente de corriente. Cuando esto pasaba, era un caso especial en el que la corriente toma el valor que tiene la fuente. ¿Ya? Pero tenemos que tener en cuenta que la corriente I3 viene en contra de la fuente. Entonces ese valor sería menos 1. Entonces voy a poner aquí al tiro al lado. Ahí, I3 va a ser igual a menos 1. Voy a subirle el volumen al zoom. Ya hice. Ampere. Aquí ahora entonces voy a poder reemplazar el valor del I3 y vamos a juntar términos. Entonces vamos a tener que menos 2 y 1, más 2 y 2, más 15 y 1, más 6 y 2. Y este lo vamos a pasar hacia el otro lado. Menos, o sea, más 6, pero menos 1. Entonces esto va a ser menos 6. Y tenemos 13 y 1 más 8 y 2. Y esta sería nuestra segunda ecuación. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver un sistema de ecuaciones. Resolver sistema de ecuaciones. Y como es de dos términos, sale mucho más simple. Vamos a tener, tras ingresar estos valores en la calculadora, ay, perdón, y 1, que va a ser menos 2 dividido en 11 amperes. El valor de I2 va a ser menos 5 partido en 11 amperes. Y el valor de I3 ya lo tenemos, que sería menos 1 amper. Voy a seguir bajando esto. Ya por ahí. Con estos valores nosotros vamos a poder encontrar el valor de Bx que ya habíamos definido antes. Entonces este valor de aquí vamos a copiarlo. Y vamos a reemplazar I2 e I3. Entonces Bx igual a 6 por I2, que sería menos 5 partido en 11, menos 1, que vendría siendo más. Y esto de valor final nos va a dar
36 dividido en 11 voltios. Pero hasta aquí no llega el ejercicio, porque nosotros tenemos que el valor de R de Thevenin es voltaje dividido en 1. Y este 1 corresponde a la corriente, porque recuerden que voltaje es igual a resistencia por corriente. ¿Ya? Entonces, voltaje partido en la corriente nos va a dar, si bien es lo mismo, pero cambia en la unidad. Y esto es igual a 3,273 ohm. Esto, bueno, si alguien no sabe de dónde vienen los valores, tiene que ver con esta parte de aquí, que por ejemplo tenemos una corriente acá, bueno, un circuito donde tenemos la resistencia, y aquí tenemos, oh, y aquí tenemos el otro nodo, que vendría siendo el B. Cuando nosotros pusimos aquí la corriente, o sea, la fuente independiente de corriente, definida hacia arriba, y aquí vendría estando el R de Thevenin. Y como la resistencia está en nuestro voltaje, la podemos obtener a partir de eso. Esta corriente también podría haber sido hacia abajo, pero deberíamos haber cambiado los signos de aquí también. Y la fórmula del RTH se obtiene a partir de que el voltaje que tenemos aquí es la resistencia por la corriente que pasa ahí, que vendría siendo D1. Entonces, al despejar, tenemos nuestro B de X. Y eso es como llegamos, entonces. Y aquí lo ideal sería que el valor de este RTH lo reemplazaran por este valor de acá. ¿Ya? Por si acaso les hacen dibujar el circuito equivalente al R de Thevenin. Y ahora, a continuación, vamos a calcular en el circuito original el V de Thevenin. Siempre se hace en el circuito original, no después de apagar las fuentes independientes. ¿Ya? Por eso copié el ejercicio de nuevo. Uy, me equivoqué. Aquí. Por eso copié el ejercicio de nuevo. Entonces, vamos a definir las mallas. También podrían haber ocupado nodos, pero por lo menos yo siempre ocupaba mallas cuando hacía los ejercicios, cuando tenía pruebas. Entonces, I2 e I3. Y aquí vamos a definir al tiro los signos del B de Thevenin, que aquí el B a B. Si en estos ejercicios nosotros no tuviésemos fuentes independientes ni dependientes, lo que tendríamos que hacer sería resistencia equivalente y llegaríamos al valor del voltaje o de la resistencia pertinente. Entonces, para comenzar, nos damos cuenta que tenemos una fuente independiente de corriente, entonces el valor de I3 nos va a tomar al tiro el valor de la fuente. Y como van en el mismo sentido, el valor de I3 vendría siendo 3 amperes. Para la primera, eh, para la primera malla, vamos a tener que entra por menos 12 por el voltaje, porque estamos haciendo puro LKC. Después va a entrar por el 3 y 1, y después el 2 va a compartir malla con I1 y con I2. Y esto igual a 0. Vamos a tener nuestra ecuación 5I1 menos 2I2 igual a 12. Después nuestra segunda ecuación, vamos a tener la resistencia de 2 en la que pasa la corriente I2 y la corriente I1. Después tenemos una fuente de tensión, la que entra por el negativo.
tenemos el 5B0 y tenemos la otra resistencia en la que solamente pasa la corriente I2. Y esto va a ser igual a 0. Entonces A la aquí... pestaña, vale. Ah, bueno. Gracias, de nuevo. Donde aquí nuestro B0 va a tomar el valor de la resistencia que está ahí, que sería 3, y entra por el negativo del voltaje, así que va a ser menos I1. Igual ya lo habíamos definido antes. 3 y 1. Pero nunca está de más. Entonces vamos a reemplazar estos valores y obtener la ecuación. Entonces, menos 2 y 1 más 8 y 2 menos 5 por menos 3 y 1. Y esto igual a 0. Entonces tenemos que 13 y 1 más 8 y 2 va a ser igual a 0. Ya que tenemos nuestra segunda ecuación. Como ya tenemos todas nuestras ecuaciones, porque ya no nos quedan más mallas que revisar, vamos a hacer un sistema de ecuaciones. Ya, entonces, a partir del sistema de ecuaciones, utilizando nuestra ecuación 1, que sería 5i menos 2i2 igual a 12, y nuestra segunda ecuación de 13i1 más 8i2 igual a 0, eso poniendo en la calculadora, vamos a obtener los valores de i1 e i2. Entonces, de i1 tenemos 16 onceavos amper, y aquí tenemos menos 26 onceavos amper. Entonces, ahora vamos a poder calcular nuestro valor del voltaje AB. ¿Pero cuál es el valor de nuestro voltaje AB? Ahora solamente tenemos una corriente que pasa por aquí y ya no tenemos nuestra fuente independiente. Entonces, vamos a tener que volver a buscar nuestro VAB. Tenemos la misma resistencia, pero ahora viene solamente la corriente I2 y entra por el positivo. Entonces, ahora nuestra P0 tendría 6 y 2. Una pregunta. ¿Sí? ¿Puedes explicar eso de nuevo, porfa? Ya. Que cuando nosotros calculamos el R de Thevenin, en esta parte de aquí arriba, nosotros teníamos una fuente independiente porque teníamos una fuente dependiente ahí. Entonces nosotros ocupamos una fuente independiente, sea de voltaje o de corriente, ¿cierto? Entonces el valor que tomaba este venía siendo el valor de I2 porque entraba por el positivo y aquí venía el valor de I3, ¿ya? Entonces teníamos dos mallas, pero aquí como no tenemos una fuente independiente definida, porque estamos calculando el B de Thevenin, ahora solamente tenemos una corriente. Por tanto, el valor de ese voltaje que nosotros definimos va a cambiar, ¿ya? Porque el Disculpa. está abierta, ¿sí? Y el I3 no lo calculamos porque no pasa por esa malla, ¿cierto? Sí, aquí no habría una malla porque el circuito está abierto. Pero este I3 no se calculó porque como hay una fuente independiente, el valor de esta corriente que pasa por esa fuente vendría siendo el mismo valor de aquí. Es un caso especial cuando se hacían métodos de malla. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, vale. Sí, no, me Gracias. refería para el cálculo final yo. Ah, sí. Ah, pero cuando hacemos aquí, por ejemplo, ecuaciones, bueno, aquí igual podría haber puesto I3, porque si me hacían reemplazar, por ejemplo, ya el VAB tenía I3, yo podría haberlo reemplazado. Pero en este caso no nos sirve el I3 porque no está en la ecuación del VAB. Ya. Entonces tenemos el VAB y tenemos 6 y reemplazamos el I2. Sería 26, 11. Entonces eso al multiplicarlo
vamos a obtener el valor de menos 156 partido en 11 voltios. Y esto es equivalente a menos 14,18 voltios. Entonces, como nosotros tenemos nuestro valor de V a V y nuestro V de Thevenin está definido de esta forma, así voy a dibujarlo. Hay aquí una corriente, me faltó. Vamos a tener que el valor de este va a ser el mismo de este. Y este valor corresponde al de Thevenin, que sería este de acá. Entonces, por consiguiente, sería el mismo valor. De esta forma, el circuito equivalente vendría siendo este. Aquí me faltó poner el R de Thevenin, que es el que calculamos antes. Entonces, cada vez que ustedes terminen y obtengan estos dos valores de R de Thevenin y de V de Thevenin, ustedes tienen que hacer esta figurita, ¿ya? También puede ser, si ustedes tienen hacia, por ejemplo, hacia el otro lado, tendría que ser así. Y esta, ojo, que aunque ustedes hayan utilizado una fuente de corriente o fuente de tensión, el V de Thevenin, al ser voltaje, tiene que ser una fuente independiente de voltaje, ¿ya? Y esto aquí, porque pueden no verlo ocupado hacia otro lado. Entonces, cualquiera de esas dos propuestas o opciones es correcta. Ahora, recuerda que les dije que esto se podía calcular utilizando una fuente, o sea, sí, una fuente independiente que fuera de voltaje y no de corriente, porque se pueden utilizar ambas. Entonces ahora vamos a calcular utilizando una de voltaje, ¿ya? Pero solamente para calcular el V de Thevenin, porque lo otro sería exactamente lo mismo. Entonces aquí voy a copiar esto abajo y voy a cambiar los valores. Vamos a borrar de aquí. Borramos acá y acá. En realidad no está ahí. Y aquí vamos a poner positivo y negativo. Oh, se me cortó se me cayó el internet, parece. Ya, ahí sí. Ya, entonces esta sería otra forma de hacerlo, que es igualmente de correcta que la anterior. De calcular R de Thevenin. Es importante mencionar que la corriente IX, porque en este caso como nosotros estamos trabajando con una fuente de voltaje, cuando hagamos nuestro LKB, porque cuando es voltaje utilizamos nodos, salió en el anuncio, utilizamos nodos, tenemos que buscar una corriente. Pero ¿dónde está la corriente que nosotros queremos buscar? Y eso es a través de la superposición de que R de Thevenin es conocida. Entonces, nosotros haremos que este vendría siendo R de Thevenin, y según nosotros definamos aquí nuestro positivo o negativo y positivo, nosotros vamos a tener la corriente aquí arriba, que sería positivo o negativo, aquí iría la corriente, o si fuera negativo, positivo, iría aquí abajo, ¿ya?
como nosotros tenemos positivo y negativo, vamos a poner aquí nuestra corriente IX. Eso es lo primero que hay que definir. ¿Por qué se define de esta manera? La opción 1 vendría siendo que nuestro voltaje vendría siendo de 1 y el voltaje se calcula con R de Thevenin y con nuestra corriente. Entonces vamos a obtener el R de Thevenin a partir de 1 dividido en la corriente, ¿ya? Y de ambas formas es la misma ecuación, ya sea de aquí, negativa o positiva, porque solamente estaría invertido, ¿ya? Pero tendrían que fijarse en si entra o sale por los nodos. Ya, entonces, teniendo esto, vamos a calcular la LKB, que sería la ley de Kirchhoff de voltaje. Primero debemos darnos cuenta si existen supernodos, ¿ya? ¿Cuándo había un supernodo? Cuando teníamos dos nodos que no son de referencia y dentro de ellos, como que entre, había una fuente independiente o dependiente de tensión. Entonces aquí tenemos un supernodo. Vamos a tener E1 y E2. Y aquí vamos a poner el nodo de referencia. Entonces vamos a partir calculando. Tenemos que E2, y aquí esto va a ser muy sencillo, de hecho no son muchos pasos para calcular con nodos, porque este valor del nodo de acá nos va a tomar inmediatamente el valor de la fuente independiente, según un caso particular del método de nodos. Entonces, E2 vendría siendo 1. 1 voltio. Y nuestra segunda ecuación, que tiene que ver con el supernodo, vamos a primero ver la relación entre ellos, porque nosotros ya tenemos el valor de E2. Entonces, al tener la relación, sería E2 menos E1, y como el valor de E2 ya lo tenemos, vamos a obtener inmediatamente el valor de E1. Entonces, E2 menos E1 va a ser igual al valor de la fuente. Y ahora solamente nos falta el V0. Y el voltaje que nosotros tenemos aquí va a ser E1 menos 0. Aquí recuerden que para hallar ese voltaje ya no necesitamos esta resistencia, porque nosotros estamos trabajando con nodos. Entonces sería desde el nodo en el que se encuentra la resistencia, sí, desde E1 hacia el otro nodo, que como es de referencia, es igual a 0. Su voltaje igual a 0. Entonces E1 menos 0. Y esto es todo por los signos positivos. Si aquí hubiese sido positivo aquí y negativo acá, habríamos partido del 0 hacia L1. Entonces P0 es igual a E1. Y aquí vamos a reemplazar su valor. E2 era 1. Ay, perdón. E2, 1. El E1. Y aquí 5 por E1. Y tenemos que 1 es igual a 6E1. Por tanto, E1 va a ser 1/6. Y ya tenemos el valor de E1. Voy a inventar aquí esos dos valores. Pero ahora nosotros necesitamos encontrar, matamos un poquito de agua. Ahora nosotros necesitamos encontrar el valor de IX. Pero ¿cómo encontramos el valor de IX? Haciendo una LKC, ¿ya? Vamos a, o sea, perdón, LKB. Vamos a buscar los voltajes, o sea, sí, LKC, estoy puro molestando. IX con LKC. Entonces los voltajes los vamos a partir en la resistencia, ¿ya?
Y como tenemos nuestro IX en esta parte de aquí, eso va a quedar solamente IX. Entonces vamos a tener E1 partido en 3, que corresponde a esta parte de acá. Vamos a hacer así como esto. Voy a dibujarlo aquí con la flechita. Este hacia abajo, este hacia abajo y este hacia acá. Es como si estuviésemos haciendo el supernodo al fin y al cabo. Entonces, E1 pasa por la resistencia 3 y llega al 0. Por eso aquí no puse el 0, porque para hacerlo mucho más corto. Después el siguiente, tenemos que del E1 llega al 0 y pasa por una resistencia de 2. Entonces vamos a tener E1 dividido en 2. Después por este 2, nosotros vamos a pasar por una resistencia de 6 y vamos a llegar a el nodo que tiene valor 0, entonces E2 dividido en 6. Ya el último valor, que es una corriente, por lo tanto nosotros no vamos a necesitar poner un nodo dividido en resistencia, pero viene en contra, así que va a ser negativo. Así que menos IX. Y aquí al despejar, y como nosotros ya tenemos los valores de E1 y de E2, vamos a obtener el valor de IX. Entonces, vamos a despejar primero estos valores. Y X va a ser igual a 1/3 más 1/2 de E1 y 1/6 del valor de E2. Si reemplazamos los valores que ya obtuvimos de E1 y E2, vamos a tener 11/36 amperes. Y como ya teníamos la relación del R de Thevenin, que es esta de aquí, 1 partido en el valor de la intensidad. Entonces, 1 partido en 11/36. Y esto ohm va a ser 36 onceavos amperes. O sea, ohm, perdón. Y obtuvimos el mismo valor que cuando calculamos el R de Thevenin utilizando un ampere. ¿Ya? Y esto tendríamos también que ponerlo en el primer dibujo que hicimos, que sería este de acá. Ahora vamos a hacer otro ejercicio, que creo que sí, es mucho más corto que este, porque solamente vamos a calcular el R de Thevenin de una manera, y después vamos a calcular el B de Thevenin, y eso sería todo. Voy a dibujar, o mejor voy a copiar, creo que lo tenía hecho aquí. Sí, este de acá. No voy a copiar todo esto. Copiar, ayudante aquí. Ahí es más sencillo. Entonces, el primer paso que nosotros vamos a hacer va a ser definir nuestra fuente independiente aquí. Ah, perdón. Primero vamos a eliminar las fuentes independientes, ¿ya? Entonces, o apagarlas, mejor dicho. Tenemos una fuente de tensión aquí y esto va a ser cortocircuito. Y aquí tenemos una fuente de corriente y esto va a quedar abierto. Y entonces aquí voy a hacer como algo importante para que tengan en consideración. Aquí, voy a cerrar esto también. Cuando nosotros hacemos un cortocircuito y tenemos en paralelo a una resistencia, por esta resistencia de aquí no va a pasar corriente, ¿ya? Por lo tanto, esta resistencia de aquí, nosotros la vamos a eliminar y vamos a hacer así. Ya no va a existir, ¿ya? Así que ojo cuando por si acaso les ponen en la prueba algo así, por esa resistencia ya no va a pasar nada, porque está en paralelo a un cortocircuito,
¿ya? Entonces ahí ustedes la eliminan. Hacen como si no existe. Y esta parte de aquí, como está Disculpa, bien, ¿sí? disculpa, ¿en qué caso se apagaban las fuentes? La, ya mira que El- cuando nosotros calculamos el RDT venir, el primer paso que nosotros hacemos es apagar fuentes independientes, ¿ya? Pero lo puse, lo escribí aquí, ¿ya? Las fuentes de tensión se reemplazan por un cortocircuito, que sería esa línea así como lo tengo dibujado aquí, que como que sería la fuente, pero ya no está y es un cortocircuito. Y Sí, aquí, pero para el voltaje no, ¿cierto? Para sacar el voltaje de... para el voltaje de Thevenin, no, nosotros no apagamos la fuente independiente, utilizamos el circuito normal. Ah, ya. Y si nos pidieran, por ejemplo, lo mismo, pero en Norton, con el resistencia también se apaga, Norton. Eh, sí, creo que sí. Al principio creo que es como los mismos pasos, en verdad. Pero como que la relación que existe después, por ejemplo, cuando nosotros hacemos R de Thevenin aquí sería distinto, po. Eso va cambiando. Sí, Pero sí, sí, era es por como lo de casi lo apagar mismo. las fuentes, ¿no? Sí, es como casi lo mismo, en verdad. Pero igual, bueno, no sé cuándo tienen la prueba en verdad, pero creo que la otra ayudantía vendría siendo de Norton, si es que se alcanza, y si no, sería como ayudantía de prueba. Pues yo creo que haría si no, un ejercicio de Norton si es que les entra en Norton. Ya. Entonces nosotros tenemos aquí un circuito abierto, y como un circuito abierto, por aquí no va a pasar corriente también, entonces esta parte de aquí se elimina. Y nos va a quedar un circuito súper simple. Entonces vamos a aquí también fijarnos que tenemos una fuente dependiente, entonces vamos a poner un ampere. Y aquí definimos nuestras corrientes. Y ahora vamos a definir la corriente hacia abajo, porque así van a estar hacia un mismo sentido estas corrientes, ¿ya? Y también porque para el otro ejercicio lo hice hacia arriba. Entonces aquí tenemos el menos hacia el positivo. Esto de 1 ampere. Entonces, y aquí también teníamos desde antes que estaba definido de menos a más. Entonces, por consiguiente, debería ser dibujada hacia abajo. Entonces, vamos a poner aquí que R de Thevenin va a ser igual a B0 dividido en 1, donde el valor de B0 va a ser igual al valor de la resistencia, es este valor de aquí, pero el que entra por el positivo es el I2 y el que entra por el negativo es el I1. Entonces ahora tenemos, vamos a armar LKC. Menos 2B0 más 1, perdón, I1, más 1 y 1, y aquí más 4, I1 menos I2. Pero aquí el valor de I2 ya lo vamos a tener, porque tenemos una fuente independiente. Entonces toma el mismo valor y como van en el mismo sentido, va a ser solamente 1 y no menos 1 como en el ejercicio anterior. Y esto igual a 0. Vamos a reemplazar el B0 también, que vendría siendo el valor de aquí, que sería el mismo de acá, menos 2B0, que sería 4, y 2 menos I1, más I1, más 4 y 1, menos 4 y 2. El valor de I2 lo voy a reemplazar al final porque como hay más valores de I2, primero vamos a juntar los términos. Entonces menos 8 y 2, más 8 y 1, más I1, más 4 y 1, menos 4 y 2 igual a 0. Y aquí tenemos 9 y 11, 2, 13. Y aquí tenemos menos 12 y 2
y como lo pasamos hacia el otro lado, va a ser solamente 12. Y al despejar I1 vamos a tener 12 dividido en 13 amperes. Vamos a poder tener el valor de B0, porque ya tenemos los valores de las corrientes, tenemos el valor de I1 y tenemos el valor de I2, por tanto no necesitamos hacer un sistema de ecuaciones. Solamente vamos a reemplazar los valores en B0. Entonces 4, soy muy chiquito ahí. Sería 1 menos 12 partido en 13, que ahí vamos a obtener el valor usando la calculadora. 4 dividido en 13 voltios. Entonces nuestro R de Thevenin, que ya previamente habíamos definido como Bx o B0, según sea el B que nosotros tengamos en nuestra resistencia de Thevenin, dividido en el valor de 1, que vendría siendo nuestra corriente definida por la fuente independiente, ponemos el valor de 4 dividido en 13 partido en 1, por tanto 14 tercios ohm sería nuestro valor final. Y ahora para calcular el B de Thevenin vamos a utilizar nuestro circuito original, que voy a tener que copiar de nuevo. Voy a borrar esta partida de aquí arriba. Y vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. Vamos a hacer LKC hasta obtener el valor de B0. Y como tenemos, tras sacar el valor de B0, vamos a poder calcular el B de Thevenin, que vendría siendo como el valor final. Entonces primero definimos las mallas. Tenemos I1, I2 e I3. Ahora vamos a tener que el valor de I1 va a corresponder al valor de 3 amperes, ¿ya? Porque aquí tenemos una fuente independiente. Entonces el valor que toma es instantáneo, como van en el mismo sentido, es positivo. Ahora vamos a ver la segunda malla. Vamos a tener que el valor que entra por el negativo, que sería el 2B0, después tendríamos la resistencia de 1, pero entra I2 y viene en contra I1. Después tenemos la resistencia 2, que viene el I2 menos el I3. Y después tenemos la resistencia 4, que tiene un I2, y esto es igual a 0. Entonces aquí tenemos que encontrar el valor de B0, ¿cierto? Entonces nuestro B0 que tenemos acá, ahora el valor que va a tomar es el valor de la resistencia que está y de la corriente que pasa. La corriente en este caso vendría siendo I2, pero entra por el negativo. Entonces sería menos I2. Entonces el valor de 0, menos 4 I2. Vamos a reemplazar esos valores. Aquí. Y ahora, si tenemos un I1, entonces vamos a reemplazar también este valor de aquí, que vendría siendo 3. Entonces vamos a tener más 8 I2, más I2. Ese valor del I1 va a pasar positivo, por tanto va a ser 3. Tenemos más 2 I2, menos 2 I3, más 4 I2. Nos va a quedar, tenemos 9, 11, 15 I2, menos 2 y 3. Y esto va a ser igual a 3.
y tenemos nuestra primera ecuación. Ya era nuestra última ecuación, que vendría siendo esta malla de aquí arriba. Oh, de nuevo salió esto. Tenemos que pasa por una resistencia de 2 y también aquí pasa en contra 1 y 2 y la fuente. ¿Ya? Entonces 2, que estaba en la malla 3 y en contra venía el valor de I2 y el I3 entra por el negativo. Entonces sería menos 12. Esto igual a 0. Entonces menos I2 más 2 y 3 igual a 2. Y esta sería nuestra otra ecuación. Al resolver este sistema de ecuaciones, con esta primera ecuación y esta segunda ecuación, sistema de ecuación, vamos a obtener los valores de I2 y de I3, porque el valor de I1 ya lo tenemos. Entonces el valor de I2 va a ser 15 partido por 13 amperes y 93 partido por 13 amperes. Y aquí vamos a poner también el valor de I1, que era de 3 amperes. Y estos valores nosotros los vamos a reemplazar en el B0, ya que con el B0 nosotros vamos a obtener el B de Thevenin porque tienen el mismo valor. Entonces, como el B0 era menos 4 y 2, porque ya lo habíamos sacado antes, nosotros solamente vamos a reemplazar el valor de la corriente I2. Entonces, menos 4, 15, 13avos, y esto va a ser un valor de menos 60 partido en 13 volt. Y al tener este valor, nosotros decimos que B0 va a ser igual al B de Thevenin, por tanto el valor de B de Thevenin va a ser 60 dividido en 13. Y esto en voltaje. Y de esta forma, nosotros vamos a poder armar el circuito equivalente de Thevenin. El cual corresponde a tener nuestro R de Thevenin, que vendría siendo el primer valor, 4 dividido en 13, ohm, que sería R de TH, y aquí nuestro B de Thevenin, que tenemos positivo negativo, B de Thevenin, y aquí tenemos nuestro valor de menos 60, 13 givoltios. Y ese sería el ejercicio. ¿Ya? ¿Quedó alguna duda de cómo realizar algo? Es como siempre siguiendo los mismos pasos, pero hay que tener mucho cuidado con lo que son los signos y como que lo que hay que hacer, por ejemplo, ya una fuente de tensión, cortocircuito. ¿Y qué pasa si nosotros hacemos un cortocircuito en esa parte con la resistencia de abajo? ¿O qué pasa si hacemos un cortocircuito aquí o un circuito abierto acá? Y eso serían como las cosas más complejas porque lo otro es como lo que se hace en método de malla o método de nodo, que es siempre como casi lo mismo. Y eso sería la ayudantía de hoy, con los dos ejercicios que hicimos. Ya no se alcanza a hacer otro tampoco. Entonces, si no hay ninguna pregunta, voy a parar la grabación.